No es que sea yo muy de buenas, sino que la poesía me colma de dones. Me da el privilegio de conocer personas extraordinarias, bellas, poderosas, de gran corazón. Y es así como hace unos días estuve en un festival, Aquafest, una celebración del agua que hacía la poeta Lily Blue, o hace, en Bogotá, y tuve el privilegio de encontrarme con Alelí Mesa y escucharla. Desde ese momento pues tuve una satisfacción, una emoción tal que, así como hacía Gonzalo Arango con los amigos que se encontraban y querían empujarlos, proyectarlos más en su arte, pues hemos establecido como una especie de complicidad para, entre la poesía y el canto, llegar a encantar a nuestros oyentes. Temo que esa es la razón de la presencia de Alelí esta noche entre nosotros, por eso hizo esta pequeña introducción, y al final de nuestro conversatorio también hará un digno remate. Muchas gracias, Alelí. Y así como he conocido a Alelí, que les presento, también he tenido el privilegio de hacer la amistad del gran Gabriel Ruiz, también de antecedentes antioqueños y rionegreros como yo, quien maneja con su esposa Marisabel el mejor medio de comunicación cultural, intelectual, artístico que hay no solo en Colombia, en la región, sino hacia el mundo, que se llama NTC, se los recomiendo. De modo que gracias pues a la vida, tengo aquí entre el público los más entrañables compañeros del país y del exterior, como el otro caso de Gabriel de Bolivia, y pues vengo dispuesto a entregar mi alma entera en la comunicación de estos 60 años del nadaísmo que celebramos, y a lo cual se referirá enseguida el querido Gabriel. ¿Está listo? ¿Aló? ¿Sí se oye? Sí. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Jota por sus palabras. Gracias a todos por su asistencia. Lo del alma primero. Agradecimientos para el Festival Internacional de Poesía de Cali, al dinámico director Juan Fernando Merino, a la histórica Biblioteca del Centenario, que hoy nos acoge en sus 108 años, a J. Mario Arbeláez en sus 78 y en sus 60, y por estar aquí, al artista Alelí Mesa, a las amigas y amigos que nos honran y motivan con su presencia. He tenido algunas sorpresas con esta honrosa invitación. Inicialmente se me dijo que yo haría una corta presentación de J. Mario y que luego él se referiría en extenso a lo que gratamente nos convoca, los 60 años del nadaísmo. Luego, cuando vi la tarjeta de invitación virtual en Facebook del festival, se invitó a un conversatorio que se introducía con una escueta pregunta: ¿existió realmente el nadaísmo? Sin embargo, a pesar del tema, y para responder y dialogar sobre ella, estamos aquí. Sin embargo, habida cuenta que Jota es consustancial con el nadaísmo y es por lo tanto una de las pruebas reina para responder a la pregunta, me permitiré leer una corta reseña, corta, dado que a él lo conocen y lo han presentado en más de 25 países del mundo, en algunas sesiones de espiritismo y sin duda en todas las ciudades de Colombia.
J, el hijo de Cali, nacido en 1940, bachiller Libraduno, 1959, inicialmente reprobado y luego honoris causa. J, el gran amigo, poeta, columnista, narrador, publicista, colaborador incansable en actividades culturales, el embajador cultural, el dedicado y disciplinado lector y escritor, el nadaísta, el custodio celoso y curador de los sagrados archivos del nadaísmo, el hombre ejemplar que según su más reciente columna está barriendo para entregar. Pero antes de entregar, habrá que proponerles a San Nicolás y a Santo Tomás para que, como lo han venido haciendo con los 6 premios que ha recibido, intercedan para que la Universidad del Valle u otra de su amada Cali le conceda el doctorado honoris causa en literatura. Los invitamos a solidarizarse con esta cadena de oración que hoy proponemos iniciar. Amén. Tamario recibió un honoris causa de la Universidad Santiago de Cali, pero en el área de la comunicación, ¿sí? En publicidad. Aquí, en esta oración, estamos proponiendo la intervención de los santos para que la Universidad del Valle u otra le conceda el honoris causa en literatura. Ahora a lo que vivimos, a lo que venimos. ¿Existió realmente el nadaísmo? Hagamos una pequeña pero significativa prueba testimonial. Por favor, levantar la mano quienes piensen que no existió ni que existe. Bueno, tenemos 2 asistentes que ahora o 3 que ahora nos podrán comunicar algo al respecto. Perdón. Evidencias históricas irrefutables confirman que Gonzalo Arango existió y que en 1958 se publicó el primer manifiesto nadaísta, convocatoria y principios fundacionales iniciales del movimiento, cuyo cumpleaños 60 celebramos este año y hoy en este evento. Tratándose de Gonzalo Arango y de los azares históricos y de los antecedentes, me ha llamado la atención haber leído en su libro Obra Negra algunas referencias a los antecedentes y a lo que él pensó posiblemente del nadaísmo después de fundarlo. Dice en algunos apartes de un texto: porque Gaitán fue asesinado, yo soy nadaísta, y mi protesta la dedico a su memoria y a la promesa viva de su revolución. Si Gaitán, y lo nombra el poeta Gaitán, no hubiera muerto, yo no sería hoy Gonzalo Arango, y tengo la certeza de que si él viviera, el nadaísmo nunca habría existido en Colombia. Me parece un antecedente bastante inquietante. Luego Gonzalo, por esas cosas del destino y de la acción personal, estuvo vinculado con el gobierno de Rojas Pinilla. Estuvo como suplente de la Constituyente y perteneció al MAN, Movimiento de Acción Nacional. Cuando Rojas cayó, el 13 de junio de 1957, Gonzalo Arango, para salvar su vida, tuvo que salir de Medellín hacia Nuquí, Chocó,
luego viajó a Cali y posteriormente a Medellín. Ya llevaba en su cabeza y en borrador el manifiesto nadaísta. Unos meses antes del nacimiento del nadaísmo, en Nuquí, en 1957, conocí a Gonzalo Arango, porque andábamos pasando unas vacaciones en una finca que tenía mi padre en ese puerto. En 1959 vuelve a Cali a difundirlo, a difundir el manifiesto y a convencer y a reclutar jóvenes, algunos menores de edad, entre ellos J. Mario Arbeláez, que en ese año cumplía 19 años. El asunto de reclutar, sobre todo para un movimiento revolucionario, y reclutar menores de edad, pues podría haberse configurado y todavía puede configurarse como un delito de lesa humanidad. Mis relaciones con el nadaísmo fueron muchas, en primaria, en bachillerato, puesto que llegué a Cali en 1959, estudié en un colegio de la carrera novena con calle Novena, y durante mi bachillerato pertenecí a las Juventudes Comunistas y por lo tanto recibíamos lecciones de marxismo y de militancia con el distinguido humanista Nicolás Buenaventura. Ciertamente allí muchas veces se habló del nadaísmo, puesto que no compartíamos el estilo del lanzamiento del movimiento, pero sin embargo compartíamos muchos de los asuntos y de los planteamientos que se hicieron en esos manifiestos iniciales. J. Mario lo dice en algún texto, de que si bien no éramos amigos los de izquierda del nadaísmo, sí utilizábamos los planteamientos y las fundaciones y lo fundacional del nadaísmo para denunciar asuntos del sistema. En la Universidad del Valle, entre 1961 y 1967, continuamos con nuestra labor de promoción revolucionaria, y allí tuve la oportunidad de ser compañero de muchos egresados de Santa Librada, con quienes en diversas oportunidades conversé sobre el nadaísmo y específicamente sobre Gonzalo Arango, sobre J. Mario. De otro lado, algunas gestiones de NTC, fui muy amigo de Ignacio Ramírez Pinzón, Nacho, el gran Cronopio, quien fue un cercano amigo y colaborador de J. De esta manera, el nadaísmo empieza su existencia tanto en Medellín como en Cali y en Bogotá. A partir de aquí, pues yo le hago la pregunta a J. ¿Existió o existe realmente el nadaísmo o existirá? Bueno, ese es el tema de la conversación de esta noche. No es objeto de una respuesta sí o no, sino de un planteamiento de algo que ha sucedido a través de más de medio siglo y que sigue sucediendo. Pero previamente, agradeciendo la presencia de mi hermana Estela y de Luces, mi sobrina, quiero hacer una abrevoca con una referencia familiar en un pequeño poema. Se llama Poema de Invierno. Llovió toda mi infancia,
Las mujeres altas de la familia aleteaban entre los alambres, descolgando la ropa y achicando hacia el patio el agua que oleaba a los cuartos. Aparábamos las goteras del techo, colocando platones y vasinillas que vaciábamos al sifón cuando desbordaban. Andábamos descalzos, remangados los pantalones, los zapatos de todos amparados en la repisa. Madre volaba con un plástico hacia la sala para cubrir la enciclopedia. Atravesaba los tejados la luz de los rayos. A la sombra del palo de agua colocaba mi abuela un cabo de vela y sus rezos no dejaban que se apagara. Se iba la luz toda la noche. Tuve la dicha de un impermeable de hule que me cosió mi padre para poder ir a la escuela sin mojar los cuadernos. Acababa zapatos con solo ponérmelos. Un día salió el sol, ya mi padre había muerto. ¿Cuál es el título? Como plantea Gabriel, sí hubo como una divergencia entre la presentación, el conversatorio, la conferencia o el recital. Entonces, por eso, ante la primera pregunta a quemarropa de mi querido Gabriel sobre si existió realmente el nadaísmo o si existió alguna vez el nadaísmo, pues me permito contarles esta historia. En los albores del nadaísmo, aterrado de ver cómo en todos los pueblos de Colombia se sumaban jóvenes indecisos o fracasados o deseosos de hacer trizas el mundo que recibían, el poeta Amílcar U. le preguntó a Gonzalo Arango: profeta, ¿qué vamos a hacer cuando todos los jóvenes de Colombia se vuelvan nadaístas? Y el monje loco que pasaba por ahí en bicicleta le contestó: inventaremos el hipismo. Generación espontánea aparecida casi 10 años después de la nuestra, como derivación indirecta de la generación Picnic, nuestros poetas hermanos de Norteamérica. Heredaban los hippies nuestras desafiantes melenas sobre las que nos daban garrote los seguidores del Opus Dei, que nos gritaban hijuepuchas en cada esquina, constituyéndose así el grupo literario de los hijuepuchistas. Como si Chucho y sus 12 socios no las hubieran usado en sus barcas de pescadores de hombres. Nuestras barbas mesiánicas también eran repudiadas como si fuéramos tripulantes del Granma por las huestes retardatarias que nos gritaban «Fidel Castro». Y ni qué decir de nuestras camisas rojas que trataban de quitarnos para incendiarlas por considerarlas el uniforme del mismísimo Lucifer. Menos mal que en este caso salían en nuestra defensa las barras bravas de los equipos América, que se denominaban los Diablos Rojos, y de Santa Fecito Lindo. A diferencia de nosotros, que usábamos la palabra como un fierro caliente, los hippies comenzaron a andar por el mundo sin un centavo, pero con los bolsillos llenos de amor para repartir. Y así, Sóngoro Cosongo, con su prédica de la paz y el amor y sus conciertos de música y luz, acabaron con la bonanza marimbera y hasta con la guerra del Vietnam. Mientras que nosotros, los atorrantes poetas de la vanguardia, tardamos casi 50 años más en lograr la paz de Colombia, tras 4 años de gestiones en Cuba del sacristán nadaísta Humberto de la Calle, que por ello hubiera merecido la presidencia.
No me canso de reiterar las frases finales del manifiesto del 58 que aún mantengo sobre mi sobre mi mesa de noche. No dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio. Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante en Colombia será examinado y revisado. Se conservará solamente aquello que esté orientado hacia la revolución y que fundamente por su consistencia indestructible los cimientos de la sociedad nueva. Lo demás será removido y destruido. Aunque el movimiento fue más social que literario y más filosófico que político, la costumbre nacional de banalizar las cosas impuso que se nos considerara unos humoristas, o más precisamente mamagallistas, término y actitud que cuando García Márquez hizo famosos ya los habían agotado los nadaístas. Desde un principio, los comunistas a la criolla, celosos de nuestro ascendiente con la juventud, nos descalificaban moteándonos de payasos de la burguesía, porque ésta nos celebraba con whisky de bacanales las acres y originales burlas públicas de que la hacíamos objeto. Allá ellos con su masoquismo exquisito hacia esta izquierda exquisita. Éramos jóvenes, apuestos y cultos y chispeantes, y en nuestras tarjetas de visita nos acreditábamos como geniales, locos y peligrosos, la flor del proletariado. Igualmente recriminaban el hecho de que envenenáramos con marihuana a los jóvenes en vía de coger las armas, y con el embeleco de que la revolución está en otra parte. Solo los muchachos que se quedaron a compartir con nosotros el bareto de la paz sobrevivieron al inane sacrificio. Valiente Eduardo Escobar tomó la decisión de marchar al monte, fiel a la influencia rambodiana del desarreglo de todos los sentidos. Pero el crítico nadaísta marxista Álvaro Medina lo paró a tiempo. También se iba para la guerrilla nuestro comandante Paulus Gallinazo, pero no a recibir instrucción, sino a darla, cantándole mula revolucionaria, y volvía. Y Patricia Ariza, la teatrera de la Candelaria, a presentarles el drama de Guadalupe años 50, para que fueran viendo lo que podía pasar tras entregar las armas. ¿Qué está pasando? La última generación pensante en Colombia constituida en movimiento o en grupo fue el nadaísmo, único de vanguardia para más señas y que siguió poniendo el pecho cuando la vanguardia quedó atrás. A pesar de tener 5 años más que las FARC y 6 más que los Rolling Stone, no ha podido colgar la lira porque no ha habido otro grupo más berraco que la recoja. Cuando se crearon las huestes de tiro fijo, ya Gonzalo Arango había pagado sus canazos por terrorista verbal. ¿Y qué fue el M-19 sino una especie de nadaísmo que se le descolgó a la ortodoxia farquiana? Gusanos, parásitos, alimañas, ya viene M-19, se anunciaron como un desinfectante o como un vermífugo. Al recién llegado a las FARC lo adoctrinaban con las teorías de la plusvalía de Marx. Los del M lo ponían a leer 100 años de soledad, según afirmaba Fayad, quien alcanzó a llegar hasta la crónica de una muerte anunciada. Por la época de los hippies, en mayo del 68, las barricadas de París se poblaron de grafitos juveniles, entre ellos «Pedid lo imposible». Como para las FARC el tiempo no pasa, el único gesto nadaísta que han tenido es el de haber acudido a la mesa de negociaciones en Cuba
frente a Humberto de la Calle, representante del gobierno y nadaísta frentero, a pedir lo imposible, como que desde Palacio se decretara y promulgara la revolución que no hicieron. Continuó con el primer manifiesto para darles un aire. ¿Hasta dónde llegaremos? El final no importa desde el punto de vista de la lucha, porque no llegar es también el cumplimiento de un destino. Al finalizar mi intervención en el Caguán, me bajé de mi Mont Blanc y se lo regalé al secretariado para cuando se decidiera a firmar la paz, hasta que se llegó el momento en que hicieron buen uso de él. Sobrevivimos a la tela de los hilos perfectos, al fracaso del marxismo, a la quiebra de las ideologías, a la caducidad de la lucha armada y a la vejez de los hippies. De todas las formas de lucha, el nadaísmo fue la primera que sacó el culo, pues Gonzalo Arango había dicho en un trance ultrapacifista: no hay que luchar ni por la vida. Nunca fuimos realistas, pero tampoco patriotas. Nos hicimos antisociales mientras llegaba el socialismo. Nos propusimos nuestra revolución y la hicimos sin disparar un tiro. Se impusieron la yerba y la minifalda, el verso libre y el amor libre. Todos los ídolos cayeron y las fes como velas se derritieron. El único mito que queda, si queda, es el nadaísmo. Y aquí te contesto, querido Gabriel, porque en una ocasión llegamos a declarar en defensa propia, ante fuerzas oscuras de la academia que nos buscaban para barrernos, que el nadaísmo nunca existió, que había sido un invento de nuestros enemigos para desacreditarnos y salir de nosotros. Pero les quedó tan bien hecho que nos condenaron a la inmortalidad, de la cual estamos cobrando ya 60 años. Ya todos los jóvenes de Colombia son nadaístas, por lo menos los que tienen peso en la cola y cólera en la razón. Podríamos convertirnos en esa cosa que nos asquea, que es un partido político, si quisiéramos, así no hubiéramos accedido al solio presidencial que nos merecíamos. Pero ya nada queremos, porque lo que tuvimos se agotó en la tenencia. Preferible debatirnos entre librepensadores, gnósticos, masones, Bilderberg e Illuminatis, que entre liberoconservadores, pseudodemocráticos, farcócratas y otras hierbas. Por ello, en la próxima reunión de nuestro presidium, así quedemos 3 y estamos divididos en 4, voy a proponer que nos transformemos en una sociedad secreta a la que nos dedicaríamos, con el ingenio que nos quede, a hacerle mucha publicidad para que toda la gente buena de Colombia ingrese. Y qué carajo, también los bandidos arrepentidos. ¿A dónde hay que firmar? Bueno, quedo perfectamente ilustrado y realmente confundido, porque el nadaísmo no existió según lo que se acaba de oír, pues realmente sí hay una obra de una gran trascendencia y se está reconociendo en este momento y desde hace algunos años en todo el país. Tanto así que una editorial de la seriedad y de la trascendencia como la editorial de la Universidad de AFIT, pues ha estado publicando y reeditando maravillosos libros de la producción de los miembros del nadaísmo. Incluso se publicó la novela de Amílcar Ú, La ejecución de la estatua.
que lanzaremos pasado mañana en Medellín. Perdón. No se escucha. Esa es una de las grandes ediciones que se están haciendo, y el reconocimiento que se le está haciendo a los autores del nadaísmo y al nadaísmo en Medellín en este momento, en la fiesta del libro y de la cultura, es extraordinariamente divulgativo. Se han adornado algunos vagones del metro con las fotografías, los pensamientos y diferentes expresiones que ha tenido el nadaísmo. O sea que, pues realmente la existencia del nadaísmo la podemos conocer, la podemos certificar con sus obras, ¿no? Y más que todo teniendo a unos dignísimos representantes activos como son Jaime Jaramillo Escobar, Eduardo Escobar y J. Mario y recientemente Armando Romero, y recientemente a nuestro querido compañero Elmo Valencia. O sea que hay nadaístas todavía, y esperamos que en el futuro el nadaísmo, como lo plantea J., pues siga siendo una fuente de inspiración, una fuente de estructuración de la juventud y de los pensadores colombianos. Sí, en realidad eso es lo que propone la alcaldía de Medellín, que tuvo la iniciativa de poner los domis de los nadaístas de 20 años en las estaciones del metro, y en el interior los poemas, las fotos, misivas, correspondencia, reportajes. Increíble que lo ponga como un ejemplo para la juventud, las mismas autoridades que en esa época nos perseguían pues por vagos, por irreverentes, por sarcásticos, por las cosas que escribíamos y que hacíamos. Pero fíjate entonces cómo ha dado vueltas el mundo, y cómo ahora esos personajes que, como digo, nos hicimos antisociales mientras llegaba el socialismo, llegan a tener pues como un reconocimiento tal. Ya hace unos 30 años lo había logrado cuando publicó el poeta Darío Lemos, que fue el que pisó la hostia con su patita en la Catedral Metropolitana de Medellín, en una santa misión, después que se le pudrió la pata, y yo le dije: pero poeta, ¿fue con esa patica que usted pisó la hostia? Y él contestó: sí, hermano, pero debe ser pura casualidad, porque las hostias no pueden ser tan infecciosas. Gracias a esa frase, Colcultura le publicó su obra, Sinfonías para máquina de escribir, y se volvió pues ligeramente famoso por 15 minutos, como decía Andy Warhol. Y los mismos policías que antes lo perseguían en las ollas cuando iba a comprar su bareto, ahora se peleaban por empujarle la silla de ruedas mientras él iba armando su varillo por la calle Junín. De modo que son las vueltas que da la vida, y cómo los anarquistas de ayer llegan a ser los maestros del día.